y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy combinamos dos maravillas de México, las flores endémicas y la música única de Flor Amargo. Vamos a explorar cómo la letra de la canción titulada La Llorona conecta con el mundo natural, mientras descubrimos las características y cuidados de estas flores, además de adentrarnos en el estilo tan especial de Flor Amargo. ¿Listos para un viaje lleno de color y música? Vamos a comenzar. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Al relacionar esta frase con las flores, nos vamos a acordar de la primera de ellas, la bugambilla glabra, y de ese color de azul celeste. A ver, se trata de una planta que, como la frase evoca, el color vibrante de las bugambillas, una planta que llena los paisajes mexicanos con tonos que van desde el rosa hasta el azul. A esta bugambilla le gusta estar a pleno sol, a diferencia de otras que necesitan estar a sol y sombra o por lo menos no recibir luz directa del sol. El riego deberá ser moderado y es muy importante dejar que la tierra se seque entre riegos, o sea, antes de volver a regar, que la tierra esté seca. Como curiosidad de esta planta, te diré que aunque parece una flor, las partes coloridas son brácteas, mientras que la flor real es diminuta y blanca. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, aquí nos encajaría perfecto el cempasúchil o los tagetes erecta. Esta flor representa la conexión entre la vida y la muerte en el Día de Muertos. A esta flor también le gusta estar a pleno sol, como hemos dicho antes de la bugambilla. Su riego deberá ser regular, evitando encharcamientos. A modo de curiosidad, se piensa que su aroma guía a las almas en los altares. Incluso el cempasúchil no solo se utiliza en altares y platos de cocina, sino que también se utiliza con frecuencia en tés medicinales para aliviar malestares estomacales. Bueno, sobre esta planta tengo un vídeo en este canal que te lo recomiendo, Entre mitos y flores, explorando la llorona y su vínculo de cempasúchil. Bueno, te lo voy a dejar en la descripción y míralo, por favor. Bueno, pasamos a la tercera flor y a la tercera frase. Ay, de mi llorona, llorona, de azul celeste. De azul celeste. La planta que vamos a elegir en esta ocasión es la jacaranda o jacaranda mimosifolia. Esta flor decora las calles mexicanas en primavera. También se trata de una flor que, al igual que la bugambilla ya mencionada y la cempasúchil, le gusta estar a pleno sol. El riego tendrá que ser moderado, sobre todo en los primeros años de crecimiento. Como curiosidad sobre la jacaranda, te diré que fue introducida en México desde Brasil, pero se ha adaptado como un símbolo del paisaje nacional. Sé que tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. Ahora llega el momento de contestar a alguna pregunta. Por ejemplo, ¿quién es Flor Amargo? Bueno, pues su verdadero nombre es Enmamaite Carballo Hernández, conocida con el nombre de Flor Amargo. Nació en Oaxaca y se formó como pianista clásica. Su pasión la llevó a reinventarse como cantautora y multiinstrumentista. Es la creadora del género cathartic pop, que combina catarsis emocional, expresividad teatral y música vibrante para conectar profundamente con su público. Algunas de las características del cathartic pop son su autenticidad, pues cada presentación busca provocar emociones auténticas desde la risa hasta las lágrimas. Segundo, pues la fusión de géneros que integra piano, pop, folclore mexicano y ritmos urbanos como la cumbia y el reggaetón.
Y el tercero, pues el escenario como ritual. Flor Amargo ve la música como una herramienta de sanación emocional, algo que todos deberíamos practicar. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Como curiosidad sobre Flor Amargo, te diré que empezó su carrera tocando en calles y plazas públicas, convirtiendo cada espacio en un escenario para transmitir su mensaje de libertad y expresión. Si nos adentramos en el simbolismo de las flores en la cultura mexicana, podemos referirnos a estas tres flores: a la Nochebuena o Euphorbia pulcherrima, que en la cultura mexicana pues representa el símbolo de la pureza y el renacimiento. Está relacionada con las festividades navideñas, pero no solo en México, ya que en España es una planta que se suele regalar por estas fechas. Voy a preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo? Y si en Navidades en vuestro país también es típica esta planta y cómo la conocéis, con qué nombre la conocéis. En España la llamamos la flor de Pascua. A esta bonita planta que algunos años consigo que me dure de un año para otro, pero en pocas ocasiones, necesita recibir luz indirecta brillante. Cuidado con el riego, porque no necesita mucha agua, y no mojes nunca las hojas. En este canal tenemos algún vídeo con los cuidados que debes dar a esta planta. Te lo voy a dejar en los comentarios. Bueno, a la segunda planta que podemos hacer referencia sería la dalia. Y de la dalia pues diremos que es la flor nacional de México, que simboliza unión y gratitud, y le gusta tener un suelo rico en nutrientes y riego constante, pero sin encharcar. Con relación al sol, no es demasiado exigente, le gusta estar en sol y sombra, y también a pleno sol. Y en tercer lugar podríamos hablar de la magnolia mexicana. Se trata de una flor sagrada para los mexicas y asociada con la divinidad. Esta flor requiere un clima cálido y húmedo y precisa de riego constante. La vida me cuesta, llorona, no dejaré de quererte. Como dato curioso que quizás no conozcas, te diré que tanto la flor, el cempasúchil y la dalia no solo adornan jardines, sino que son ingredientes en platos mexicanos de comida, como por ejemplo el mole. Y ahora un dato que estoy completamente segura de que no conoces, porque yo misma acabo de descubrir, y es que el piano eléctrico de Flor Amargo tiene un apodo. Sí, tiene un apodo. Le llaman el unicornio, por su colorido y su capacidad para conectar con niños y adultos por igual. Bueno amigos, para ir terminando con este vídeo, te diré que las flores y la música de Flor Amargo tienen algo en común. Ambas son formas de expresión que tocan el alma. Si te apasiona la naturaleza o la música, no olvides dejar un comentario y suscribirte para recibir más información sobre este tipo, para no perderte vídeos llenos de vida y color. Gracias por dejarme un like a este vídeo, gracias por compartir y por acompañarnos hasta el final, y te espero en el siguiente. Hasta la próxima, un saludo.